Reload. Reload, ya no sale. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que somos consultores de Prana México y también para las personas que están ingresando en el mundo de los apoyos federales. El día de hoy vamos a tocar el tema de los proyectos estratégicos. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos y difundamos la información, el conocimiento acerca de qué es un proyecto estratégico? Porque en las reglas de operación de las distintas secretarías del gobierno federal se estipula que los proyectos estratégicos no siempre van a estar sujetos a las reglas de operación que aplican para ese programa o sus diversos componentes. Entonces, se han preguntado ustedes, por supuesto que te has preguntado tú, ¿qué es lo que hacen aquellas empresas, aquellas personas que se escucha o se sabe o se publica en los medios de comunicación que han bajado apoyos de gobierno y han instalado fábricas enteras, o como las empresas transnacionales como Nissan, como Audi, Volkswagen, etcétera, han instalado grandísimas plantas donde obtienen el terreno por cuenta del gobierno, que no pagan impuestos durante años y que además de todo les dan un apoyo económico de cientos de millones de pesos para que instalen sus plantas de producción? ¿Te has preguntado cómo hacen esas empresas o qué trámite es el que realizan para tener esos grandes beneficios? El día de hoy vamos a hablar de los proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos son una pieza clave de las empresas medianas y grandes. Nosotros como consultores que trabajamos con empresas medianas y grandes, tenemos la necesidad de encontrar esta clase de grandiosas oportunidades, ya que los proyectos estratégicos difieren en gran medida de lo que se establece en las reglas de operación. Es por eso que nosotros como consultores vamos a tomar en cuenta en las reglas de operación de los programas esa parte que en muchos casos es diminuta, donde se establece que los proyectos sujetos a reglas de operación y los proyectos no sujetos a reglas de operación, también llamados estratégicos, se van a cumplir de acuerdo a los términos establecidos. Esos proyectos estratégicos pueden ir desde $1 millón de pesos y he conocido proyectos de miles de millones de pesos, como por ejemplo en los parques automotrices, parques industriales donde se producen automóviles en varias partes del país, en la parte del Bajío o en Puebla. Esos proyectos han obtenido por parte de la Secretaría de Economía a través de ProMéxico apoyos a fondo perdido de más de 500 o 600 millones de pesos, además de todos sus beneficios fiscales y los acuerdos a los que se llega para que instalen ahí sus plantas, y se les regala por parte del gobierno, se les regalan grandes cantidades y extensiones de tierra. Bueno, esta metodología se ejecuta a través de los proyectos estratégicos. Bueno, ¿qué es un proyecto estratégico? Para que una secretaría, independientemente de su programa, pueda catalogar tu proyecto o el proyecto en conjunto de varias empresas como estratégico, tiene que pasar diferentes filtros. Y bueno, pueden ser diferentes filtros dependiendo de la secretaría, porque ya sabemos que todas las secretarías trabajan de forma distinta, o sea que cada una de ellas tiene diferentes reglas, diferentes lineamientos y diferentes criterios. Nosotros podemos decirte que en el caso de Zagarpa, por ejemplo, uno de los principales requisitos es que el proyecto junte a 3 eslabones de la cadena de valor agregado. O sea que si estamos hablando, por ejemplo, en un caso donde yo trabajé de la harina de maíz, tendrías que juntar dentro del proyecto estratégico a la producción del maíz, la producción de la harina y la producción, por ejemplo, de la tortilla de maíz. Entonces son 3 eslabones distintos de la cadena de valor que se integran en este proyecto estratégico particular, en este caso que estoy comentando, para que se pueda ejecutar. Es uno de los principales requisitos. Después de esto, por lo general en las secretarías hay una oficina llamada Oficina de Dirección de Proyectos Estratégicos, Oficina General de Proyectos Estratégicos, y esta oficina es la que tiene que autorizarte, tiene que darte el sello, la categoría de proyecto estratégico. Es por eso que es necesaria la gestión en las secretarías, dependiendo de la dirección correspondiente de nuestro proyecto, para que nos den esa carta
donde se categoriza a nuestro proyecto como estratégico. Y bueno, uno de los otros requisitos por lo regular es que haya más de 10 personas involucradas, personas morales. Ahora, pueden haber diferentes empresas en un mismo proyecto. Pueden ser, en la mayoría de los casos, personas físicas, personas morales, y cuando, por ejemplo, el sector primario, pueden ser sociedades de producción rural, pueden ser SADCBs, SAPIs de CBs, pueden trabajar bajo diferentes modalidades. Y un proyecto estratégico tiene una de las ventajas más increíbles en el mundo de los apoyos federales, ya que los proyectos estratégicos no tienen una fecha delimitada para ingresar solicitud. O sea que siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria, los proyectos podrán ser aprobados. En el caso, por ejemplo, de la Zagarpa, la Oficialía General, la Oficialía Mayor de la Secretaría, que es el órgano jurídico máximo, tiene que autorizar a través de su representante la disponibilidad presupuestaria. Una vez autorizado el presupuesto, cuando se verifica que sí hay fondos para ejercer en ese proyecto en específico a través de la modalidad de proyecto estratégico, se asigna el monto, que puede ser, repito, dependiendo de la cantidad presupuestaria, de 1 millón hasta 600, 800 o miles de millones de pesos, que son a fondo perdido. Otra de las bellezas o de las maravillas de este tipo de apoyos es que los conceptos que por lo general no están catalogados como susceptibles de apoyo, por ejemplo, automóviles, tractores, camiones de carga, infraestructura o construcción de bodegas, de almacenes o compra de terrenos o muchísimos otros conceptos muy interesantes, sí están permitidos si estás efectuando la solicitud en la modalidad de proyecto estratégico. Es por eso que es muy interesante, pero al mismo tiempo es desconocido para la mayoría de nosotros, para la mayoría de los mexicanos. De por sí el tema de los apoyos federales es un tema muy controversial, ampliamente ignorado por la mayoría de las personas en el país. Solamente he conocido alrededor de 10 personas en toda mi carrera como proyectista que conocen el término y que han trabajado de cerca con proyectos estratégicos. Pero me llama mucho la atención que por lo regular han sido personas, consultores y consultoras, que trabajan de cerca o que trabajaron dentro incluso de secretarías gubernamentales. Eso nos da un panorama, una perspectiva interesante sobre la ignorancia y sobre la forma en la que se aprovechan las personas cercanas a esta fuente de información y conocimiento para sacarle provecho a esta clase de proyectos. Y bueno, es una lástima que en las reglas de operación, en ese documento oficial donde se establecen los lineamientos de los programas federales, donde se dice cómo, cuándo y por qué se va a entregar el dinero, no viene mucha información acerca de estos proyectos estratégicos. Y nosotros como consultores debemos de hacer nuestra investigación, la investigación pertinente para saber cómo debemos de actuar si queremos pasar esos diferentes filtros. Y la ventaja es que no están sujetos a fechas y tiempos, no están limitados en conceptos de apoyos, y el porcentaje de apoyo, por si fuera poco, puede incluso llegar al 100%. O sea que prácticamente te podrían apoyar con el 100% del monto total del proyecto, de la inversión del proyecto, y esto es una característica increíble, hasta cientos de millones de pesos. Lógicamente tenemos que ponernos a pensar más allá y definir cuál es el beneficio del gobierno al apoyar esta clase de proyectos. Bueno, recordemos que todos los proyectos y los programas federales tienen su fundamento en el artículo número 25 de la Constitución, donde se establece que el gobierno tiene la obligación y es el órgano máximo que rige el crecimiento y la sostenibilidad de la economía, el panorama y el crecimiento económico en México y el valor de la moneda mexicana. Esto da como base los fundamentos para todos los programas del gobierno y no deja de ser el fundamento máximo para los proyectos estratégicos. Entonces, vamos a recordar lo más valioso como proyectistas que podemos hacer es generar empleos, innovación, derrama económica y valor agregado en nuestros proyectos. Lógicamente, para que un proyecto de 500 millones de pesos, 50, 150 millones de pesos pueda ser aprobado, tiene que demostrarse que hay una cantidad
una cantidad importante de personas que van a recibir un beneficio a raíz de la ejecución de nuestro proyecto. Y esto puede abarcar el ámbito nacional, estatal, regional, municipal. Esto quiere decir que nosotros como empresarios, como proyectistas, tenemos la obligación de demostrar y de categorizar a través de métodos cuantitativos y cualitativos cómo va a impactar nuestro proyecto en la sociedad, a través del impacto social, que es el cualitativo, y el impacto cuantitativo, que es el económico. O sea, cuánto valor agregado va a generar mi proyecto en la economía, cuántos empleos directos e indirectos voy a generar o a mantener, a cuántas mujeres, a cuántas personas de la tercera edad estoy incluyendo. El proyecto se va a llevar a cabo en una zona de alta marginación o muy alta marginación. Todos esos factores demográficos son pieza clave para fundamentar y demostrar con números el impacto económico del proyecto. Y ese es nuestro trabajo como consultores, ayudar a las empresas, a las personas, a que sepan o que nos den la información para brindarles un análisis cuantitativo y cualitativo pertinente que nos permita acceder al apoyo a fondo perdido que estamos buscando a través de cualquier programa de subsidios del gobierno federal, como puede ser la Zagarpa, el CONACYT, el INADEM, la CEDESOL. Todos los programas de todas las secretarías tienen alguna modalidad de convenio, de proyecto estratégico o alguna otra forma de que podamos acceder a los fondos, no únicamente a través de las ventanillas. También hay otra clase de proyectos que no son precisamente proyectos estratégicos, pero son convenios que generan las secretarías entre sí. Son proyectos amparados ante un convenio de coordinación. Y esta clase de proyectos tienen por lo general las mismas características que un proyecto estratégico, pero pueden o no estar incluidas empresas. O sea que las secretarías entre sí se juntan para ejecutar proyectos de miles o de cientos de millones de pesos en beneficio de la población, pero pueden estar o no, y es opcional, incluidas las empresas privadas, personas morales y personas físicas. Así que esa es otra clase de proyectos, y un proyecto estratégico se puede trabajar con fondos de diferentes secretarías. O sea que si la Zagarpa, por ejemplo, no tiene la disponibilidad de 150 millones, pero tiene 100 millones, y el CONACYT, por ejemplo, o el INADEM tienen los otros 50 restantes, podemos hacer una mezcla de recursos para juntar el capital total que se necesita para llevar a cabo el proyecto, siempre y cuando hagamos cuenta de todos los requisitos y bueno, que podamos demostrar que el impacto social y económico del proyecto es factible y que lo podemos lograr como organización. Y ahora, ¿a dónde tengo que llevar mi proyecto? Cuando tú tienes tu proyecto listo, tu corrida financiera, análisis de costos, todo lo que conlleva un proyecto, lo debes de ir a presentar directamente a la secretaría, conseguir la dirección, el número, hacer la cita para llevar tu proyecto a la oficina general o la dirección de proyectos estratégicos para que puedan categorizar tu proyecto como tal y proceder al trámite. En algunos casos te piden que el proyecto sea llevado a cabo por lo menos en 2 entidades federativas, en algunos casos. Esto quiere decir que tienes que juntar secretarías de 2 diferentes estados de la República y tiene que haber beneficio en las 2 entidades federales. Así que es muy importante que leamos, como siempre digo, las reglas de operación de los programas y que presentamos la mejor calidad de nuestro proyecto y nuestra corrida financiera. En muchos de los casos, nosotros podemos, repito, juntar el presupuesto de diferentes secretarías siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. No porque sea de noviembre o porque sea de diciembre quiere decir que ya no hay dinero. Muchas veces hay fondos que se asignan a último término del año a diferentes secretarías que tienen que ejercerse. Se tiene que ejercer, entonces nosotros como empresarios podemos acceder a ellos siempre y cuando contemos con un proyecto estratégico, si ya estamos fuera de las fechas. Hay que recordar, aprovecho el momento, que el 15 de enero comienza la apertura de ventanillas, principalmente de la Zagarpa. Entonces nosotros debemos de tener listo para antier todo el proyecto de la corrida financiera con sus cotizaciones respectivas, documentación jurídica, etcétera, para presentar nuestras solicitudes de apoyo al programa. Así que yo te recomiendo que vayas tomando las reglas de operación, estudiándolas para que comiences a desarrollar tu proyecto si es que no lo tienes listo aún.
Y bueno, regresando al tema de los apoyos a fondo perdido a través de la modalidad de proyectos estratégicos. ¿Quiénes pueden aplicar por los proyectos estratégicos? Cualquier empresa, persona moral, por lo general. No se permiten a personas físicas, ya que se intenta, como gobierno, apoyar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces lo que se busca es apoyar a grupos de personas. Nosotros como proyectistas hacemos el trabajo de la gestión, el proyecto, la corrida financiera, y ayudamos a las empresas, a los gobiernos y a los empresarios a que junten todos los factores, todas las variables, todos los elementos necesarios para llevar a cabo ese proyecto. Y bueno, ¿cómo tengo que hacer ese trámite? Yendo a la secretaría, checando la disponibilidad presupuestaria, categorizando mi proyecto como estratégico, cumpliendo los requisitos distintos en cada uno de los programas, pero el beneficio es no límite en conceptos de apoyo, hasta el 100% incluso del monto total. Los montos pueden ir incluso muchísimas veces más elevados que lo normal a través de programas sujetos a reglas de operación. Y bueno, este 2018 esperamos que haya alrededor de 400,000 millones de pesos que se van a repartir. Esto lo podemos corroborar leyendo el presupuesto de egresos de la Federación, donde viene establecido cuánto dinero se le va a asignar en gasto programable a las diferentes secretarías, y esa es la cifra que nos da más o menos. Puede variar de acuerdo a la disponibilidad con el tiempo en los próximos meses, pero eso es lo que se tiene previsto hasta el momento. Es mayor cantidad, es un 20-25% más presupuesto del que se ejerció en 2017, que fue uno de los años más castigados para bajar apoyos federales, pero a final de cuentas estuvimos hablando de un presupuesto cercano a los 300,000 millones de pesos. Así que proyectos estratégicos, hay que hacer el proyecto lo más robusto posible, hay que trabajar con la metodología que tenemos en Prana México para que el proyecto tenga la mejor calificación. Si quieres conocer más acerca de los programas y de las secretarías y encontrar el tuyo, recuerda que en pranamexico.com tenemos el buscador de convocatorias que ya está disponible, donde vienen todos los programas del gobierno, y tú ingresas tu información y te va a arrojar todos los programas donde puedes aplicar para obtener varios conceptos distintos. Así que también tenemos este otro catálogo, es el catálogo de convocatorias federales de Prana México, y este lo publicamos en enero de cada año. Este es el 2017 y vienen todas las convocatorias del 2017, que en realidad no tienen mucha diferencia en comparación un año tras otro. Yo diría que hay una variación de entre el 5 y el 8% entre diferentes ejercicios fiscales en cuanto a contenido y términos y reglas de los programas federales. La desventaja es que si te esperas hasta diciembre o a finales de diciembre o a finales de enero para investigar en qué convocatorias puedes aplicar, es un problema, porque puede que ya se te hayan pasado los tiempos, o puede que ya sea demasiado tarde, o que tengas la convocatoria a una semana o a 2 semanas y ya no te da tiempo de hacer todo el trámite y el procedimiento para tener listo tu proyecto de corrida financiera, y te quedas fuera de la competencia el próximo año, porque tienen tiempos límites de entre 30 y 60 días, por lo general puede ser que hasta 15 días para que tú metas tu proyecto. Entonces lo generalmente recomendado es que tengas ya toda la información, que identifiques todas las convocatorias del gobierno federal y que las utilices para investigar las actualizaciones del 2018 y que tú puedas definir en qué programas distintos vas a trabajar. Es por eso que lo tenemos disponible. Vamos a sacar a finales de enero probablemente el catálogo 2018, pero van a abrir muchas convocatorias a partir del 15 de enero, así que hay que prepararlos de una vez. Entonces, proyectos estratégicos, compañeros, hay que trabajar en ellos, hay que tomar en cuenta el último dato importante acerca de los proyectos estratégicos. Con esto voy a concluir la transmisión del día de hoy, y es que los proyectos estratégicos no necesitan estar avalados o autorizados por el titular de la Secretaría, solamente por la mayoría de votos del comité directivo de la Secretaría. Y por si fuera poco, los proyectos estratégicos no pasan por una evaluación técnica a través del panel de técnicos asesores evaluadores o a través de cualquier organismo intermediario que funja para la supervisión técnica de las propuestas. O sea que el proyecto va de la mano de la empresa a la mano
de la mesa directiva. Y esto nos da total control y total ventaja para hacer que nuestro proyecto quede avalado y quede con la palomita para obtener el fondo. Así que, compañeros, los invito a todos a que hagan proyectos estratégicos de sus clientes, de sus empresas, piensen en grande, vamos con todo este 2018, ya saben que Prana México está para ayudarles, igual que todos los consultores asociados que tenemos disponibles para continuar con la labor de solicitud de apoyos federales, elaboración de proyectos, corridas financieras. Y bueno, los dejo hasta la próxima, fue un gusto estar con todos ustedes.